Hace algunos días, desde Chile, nos llegó la noticia de la ampliación de extradición de Alberto Fujimori por un caso casi olvidado. Cuando se sentenció a los miembros del Grupo Colina, cuando se sentenció a Vladimiro Montesinos, cuando se sentenció al propio Alberto Fujimori, se habló de dos hechos luctuosos que ya se han vuelto como símbolos, ¿verdad? Las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Sin embargo, hay una tercera matanza que no ha sido juzgada, que tiene a sus autores impunes y que costó las vidas a muchos peruanos que fueron torturados, fueron desaparecidos y asesinados con enorme crueldad. Y yo, que soy periodista, no recuerdo reportajes que se hayan hecho sobre este tema. Y la verdad es que la noticia salió, se discutió un par de días, que le ampliaban la extradición a Fujimori y se olvidó. Y aquí en la redacción nosotros nos preguntábamos, ¿qué pasó en Pativilca? ¿A quién mataron? ¿Y por qué? Esta semana nuestra reportera Juana Avellaneda estuvo allá, en Pativilca, y recogió los testimonios de los deudos de todas estas masacres espantosas. La verdad es que es un caso tan o más grave que el de Barrios Altos, por los detalles escabrosos, por el sadismo con que se torturó y mató a estas personas, más allá de que fueran o no terroristas, que es siempre la excusa que se quiere poner por delante. Y yo los invito a escuchar estos testimonios que son parte de nuestro pasado, que son parte de nuestra historia. Quienes van a hablar son los familiares, todavía dolientes, de las 6 víctimas de la matanza de Pativilca. Adelante. Lo que más extraña a Nelson de su papá, César Olimpio Rodríguez, es acompañarlo a la chacra a sembrar maíz. Nuestro padre no era un terrorista. Él es inocente. Queremos justicia. Tenía 6 años cuando vio a los militares llevándoselo a la fuerza para torturarlo hasta la muerte. Esa fue la última vez que lo vio. Una vez a la semana lo visita en el cementerio Pampa San José, ubicado en Pativilca, para poder hablar con él en silencio, a diferencia de su hermano César, quien tenía 4 meses en el vientre de su madre. Su consuelo es que pudo conocerlo. Íbamos a tener 3 hijitos ya, y me amaneció y se lo llevaron. ¿Qué podíamos hacer? ¿Le puso a su hijo el nombre de su papá? Sí, todo. Mi esposo se llamaba César Olimpio Rodríguez y mi hijito nació, le puse César Olimpio Rodríguez para que, pues, que siga viviendo en él. ¿Cómo era él con usted? Muy bueno, muy cariñoso, muy responsable, trabajador. Uy, a sus hijos también lo quería. Mi hijo, el mayor, se ha quedado así medio, no sé, ha sufrido bastante cuando su papá murió. Es normal, triste así, opacado, mi hijo. Esta tragedia, que marcó para siempre su vida y la de otras 5 familias inocentes, también estuvo a cargo del Grupo Colina. Ocurrió en Pativilca, pero no fue tan conocida como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Era la madrugada del 29 de enero de 1992. La tranquilidad del pueblo de Pativilca se vio interrumpida. Un grupo de militares con uniformes camuflados y armas largas los secuestró, los violó, los quemaron con sopletes y los torturaron hasta la muerte, solo porque pensaban que eran terroristas. Hoy, 25 años después, las familias de las víctimas reclaman justicia. ¿Por qué esos jóvenes de morir de esa manera? Por un culpa de un asesino desgraciado. Yo le he hecho la culpa a este desgraciado de Fujimori. Nicanor Vilca vive indignado hace más de 2 décadas. Hasta ahora no entiende por qué el ejército se ensañó con su yerno Ernesto Arias, un humilde profesor que con lo único que soñaba era con poder educar a los niños del pueblo. Él quería un mejor futuro para ellos. Este es mi yerno, este de acá. El de Polo Turquesa. El Polo Turquesa se llama. Ahora me siento triste. No puedo olvidar. Era como un hijo. Veo a mis nietos con dolor, veo a mis nietos tristes. ¿Se parecen a él? Igualitos. Los dos son igualitos.
Ernesto no tuvo la suerte de ver caminar a su hijo Kenny de 8 meses. Y peor aún, no pudo conocer a Brian, quien todavía se formaba en el vientre de su viuda, Gladys Vilca. Nosotros acá prácticamente olvidados, señorita. Dijeron que van a hacer una indemnización de los muertos, no, pero nada. Solamente hay unas 10.000 soles que han dado, solamente 10.000 soles por cada deudo, pero edad de 80 años. Como quien dice, a ver si están vivos, y si es que están vivos, cobran, si es que están muertos, no hay nada. Sí, y los hijos. A la mayoría de ellos, las lágrimas se les acabaron, y es que hace 25 años vienen aclamando justicia. Parece que no hay justicia para la gente pobre, ¿no? La gente pobre muere como cualquier animal, como cualquier cosa, y no hay nada. Mira usted, lo que le digo, 25 años que no hay nada, ¿verdad? ¿A dónde podemos recurrir? ¿A dónde podemos caminar? ¿A dónde podemos solicitar? ¿A dónde podemos reclamar? ¿A dónde? ¿Quién? ¿A quién? ¿A cómo? No tenemos ningún clase de apoyo, nada. Prácticamente ya pues, le hemos dado por olvidado, y le estamos dando por olvidado prácticamente, ¿no? Doña Anuncia tiene 88 años y está presa en sus recuerdos. Hace 25 años no duerme bien. Cuando se para frente a la tumba de su hijo Pero Damián, se pregunta por qué no la mataron a ella, por qué le arrebataron al mayor de sus 9 hijos, al que le ayudaba en la chacra cosechando alfalfa. No importa, un balazo, 2 balazos, como pasa con todo también podría pasar. Pero tantas cosas hacer como un salvaje, como un animal, no será ser humano, no será hijo de Dios. Ella llama bestias a los asesinos de su hijo. No entiende por qué tanta crueldad, no entiende por qué lo violaron, no entiende por qué lo torturaron. Siente que su hijo no descansa en paz. Mi hijo hasta ahora me estaría acompañando. Él no se casaba tampoco por ayudarme a mí. Mamá, voy a trabajar por mis hermanos, yo te voy a ver. Toda la vida uno encontraría, pero menos vida. A Felandro Castillo Manrique también lo asesinaron. A este humilde campesino le metieron un polo dentro de la garganta para ahogarlo. Su viuda Ada Ochoa intentó defenderlo, pero fue en vano. Me tiraron con la cacha del arma en la cabeza y yo me desmayé y yo reaccioné cuando estaba en mi cama envuelto con unas sábanas. Y había un militar en la puerta, estaba parado apuntándome en la cabeza y a mis hijos. Y le supliqué y me dijo que él iba a hacer 2 tiros al aire y que no salga, más o menos en 1 hora. Y si yo salía, me iba a matar. Por el miedo, Ada con sus hijos huyeron de Pativilca. La única que sigue esperando postrada en una cama que su hijo regrese a casa es doña Esperanza. Y esperanzas ya no tiene. Ahora está muy delicada. Y también mi suegro, él falleció porque le dio un derrame, consecuencia de que la pérdida de su hijo. Ya, mamita, ya. Cállate, ya. Tranquilita, ya. Ya. Ya no tiene fuerzas. Por la justa se le escucha balbucear la palabra justicia. ¿Usted quiere justicia? Justicia quiero. Justicia que parece haber llegado luego de 25 años. La Corte Suprema de Chile ha autorizado a la justicia peruana de juzgar al expresidente Fujimori por la matanza de Pativilca. Tantas promesas han recibido de parte de las autoridades que los deudos de estas 6 familias ya no creen en la justicia. Las lágrimas se les han agotado, están muertos en vida y sus esperanzas están marchitas. Bueno, y esa lista quedó inconclusa porque hay más nombres. Y la verdad, nosotros que en las últimas semanas hemos estado investigando matanzas del pasado, siempre recibimos el mismo comentario. Hay que darle vuelta a la página, ¿no?
hay que olvidarnos de ese pasado doloroso. Aquí pensamos que no. Aquí creemos que para reconciliarnos, que para volver a construir este país, hay que visitar también esas habitaciones oscuras, esas páginas que nos dan miedo, ¿no? Y sin ninguna excepción, porque muchas veces las autoridades y los políticos son muy enfáticos en condenar una masacre cuando la hizo el enemigo político. Y entonces, si nos indigna, madre mía, que nos indignen los cabitos, que nos indigne también la masacre de Pativilca, que nos indignen todas las matanzas, por igual. Y es por eso que nuestros invitados de esta noche provienen de tiendas diferentes, de backgrounds distintos, pero mientras hemos visto este reportaje, todos aquí ha habido un silencio ominoso, porque finalmente lo que vemos es el Perú. El Perú fracturado, herido, no diré con cicatrices, sino con llagas abiertas. Quisiera pedir el comentario de Carlos Rivera en un extremo en particular. ¿Por qué se olvidó este hecho? ¿Por qué podríamos decir que otros hechos igualmente terribles tuvieron mucha prensa, tuvieron mucha protesta, llegaron hasta los tribunales y este caso quedó en el olvido? En realidad no fue olvidado, sino que no fue conocido, ¿no? Que es casi lo mismo. Sí, es casi lo mismo. El crimen de Pativilca, como otros crímenes, se logra conocer cuando en medio del juicio de la matanza de Barros Altos y La Cantuta en la Sala Penal Especial de Lima, los miembros del destacamento Colina se acogen a una colaboración eficaz. Y en ese afán ellos van declarando otros crímenes que hasta ese momento no se conocían, como Palomino y otros casos, ¿no? Y recién es en el curso de procesos judiciales es que se logra tener conocimiento que en realidad Colina no solo cometió Barrios Altos y La Cantuta, noviembre del 91, julio del 92, sino que en realidad hizo una docena de operaciones de inteligencia. Ha matado cerca de 70 personas, Colina, por lo menos de lo que se ha conocido y de lo que ha sido materia de investigación. Y es como consecuencia de ello que recién se inicia una investigación, mucho tiempo después, con la declaración de los miembros del destacamento Colina, y el juicio ha ido avanzando. La Fiscalía asume una tesis de investigación que es la que se logra verificar en el caso de Barrios Altos y La Cantuta, que no solamente es una decisión de los miembros y jefes del destacamento Colina, sino que hay decisiones de carácter superior que apuntan directamente hacia el presidente de la República de ese entonces. Y esa es la tesis que plantea. Se incorpora Fujimori en el proceso judicial, pero hay un impedimento de carácter legal para poder hacerle tomar declaraciones y para procesarlo. Se inicia una extradición de hace unos 2 o 3 años. En febrero de este año, el ministro Blanco de la Corte Suprema chilena accede a la extradición. Fujimori y su defensa apelan en Santiago de Chile y hace 1 o 2 semanas, finalmente, la Sala Penal de la Suprema chilena concede la extradición en cuanto al delito de homicidio calificado, ¿no? ¿Qué significa concretamente esta decisión de la Corte Suprema de Chile? Es decir, en hechos, ¿en qué se va a traducir legalmente esta decisión? En hechos significa lo siguiente, Fujimori ya se le había abierto proceso judicial, si no, no se hubiese podido iniciar un proceso de extradición. Pero cuando tú estás sometido a un país como extraditado, en realidad ni siquiera te pueden tomar una declaración, porque tú no has sido habilitada la justicia peruana para investigarte y hacerte tomar declaraciones. El proceso judicial ha avanzado de manera sustancial. Este caso se encuentra en ese momento en manos del fiscal Landa, me parece pendiente de acusación, y por lo tanto dentro de poco tiempo es probable que Fujimori enfrente de nuevo un juicio oral por el crimen de Pativilca, ¿no? Junto con los miembros del destacamento Colina. Bien, congresista Becerril, sí. Yo quisiera saber si usted siente la misma indignación ante estos hechos que la que ha sentido, y somos testigos, frente a las masacres de Madre Mía. No solamente indignación, en realidad es conmovedor lo que podemos ver a pesar de que los años han pasado. Es triste poder ver esta realidad. Yo creo que, como tú dices, mientras no se conozca todo lo que pasó de uno y otro lado, va a ser muy difícil que en el Perú pueda haber esa reconciliación y salgamos de esta polarización que hay en el país. ¿Usted conocía los detalles de este suceso? No, la verdad que no. Como no lo conocía yo y como probablemente los televidentes se están enterando recién, porque desgraciadamente
Hay muchos hechos que han quedado así, hundidos en el olvido, ¿verdad? Y yo creo que todos estos hechos tienen que ser investigados. Porque es muy fácil finalmente decir también, pues, a ver, el responsable de todo lo que pasó, Barrios Altos, La Cantuta y todo lo demás, es Alberto Fujimori. Incluso recordemos que cuando no se pudo relacionarlo directamente, se tuvo que forzar la figura de una autoría inmediata. Y yo quiero decir de que acá lo bueno va a ser de que se va a llegar a saber la verdad y qué pasó, quiénes son los responsables de los hechos. Eso me parece fundamental sobre actos que en realidad nos conmueven. Aunque para esto tenga que acudir nuevamente su líder a juicio oral. Yo creo que acá se ha venido sosteniendo incluso de que Alberto Fujimori ha sido sentenciado por crímenes de lesa humanidad, ¿correcto? Pero me parece que en esta nuevo cuadernillo, ampliación, recién están pidiendo que sea investigado por crímenes de lesa humanidad. Entonces, lo cual de un comienzo nos dice pues que no fue cierta esa teoría que lo han sostenido durante mucho tiempo. Yo creo que acá, y lo que hemos sostenido, es de que en operativos ha habido de parte de jefes militares que se han disparado por su lado. Lamentablemente eso es lo que ha ocurrido, pero finalmente se tiene que investigar. Y yo creo que los responsables tienen que salir a luz. Tenemos que saber quiénes han sido los causantes de estas muertes que tanto daño han hecho al país. Ahora, de acuerdo a lo que hemos leído hoy, la comisión Madre Mía está ya lista para investigar y que la probable presidenta sería Úrsula Letona. Este hecho, que tiene la misma antigüedad, porque es del mismo año, 1992, ¿ameritaría también una comisión de Congreso? Yo creo que todos estos hechos sí ameritan una investigación desde el Congreso. Y ahí quiero decirte, si esta comisión Madre Mía todavía no se instala, es porque la bancada del Frente Amplio, hasta ahora, como sus líos internos que tienen, no ponen a su representante. Ya tenemos 3 semanas esperando. Y yo creo que es perentorio y una vez por todas que se tome decisiones. Bueno, si no van a poner representante, bueno, que comencemos a trabajar. Y creo que esta comisión no solamente tiene que hacer una investigación desde el Congreso, tiene que ir, ojalá en coordinación con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, a los lugares, por ejemplo, donde están exhumando los cadáveres. Tenemos que conocer in situ, porque incluso esa indignación que seguramente uno siente al ver, será mucho mayor cuando se ve in situ, cuando exhuma un cadáver asesinado. Yo creo que es vital que se investigue todos estos hechos. Bien, tiene la palabra Daniel Urresti. Tocaba el turno de Daniel Urresti. Quería preguntar si existe en las Fuerzas Armadas algún tipo de manual que en casos como estos de lucha antiterrorista permita determinadas, ¿cómo decirlo? Determinadas acciones que están fuera... Bueno, asesinatos, desapariciones, métodos científicos de interrogatorio... No, definitivamente no existe. Ahora, ¿se cometieron asesinatos, se cometieron hechos ilícitos? Sí. ¿Fue una política de Estado? No lo creo. Porque, para comenzar, para que sea político de Estado, Alan García hubiese tenido que llamar al comando conjunto de todos los generales y decirles: vamos a matar a toda la gente sin ton ni son, con tal de acabar con el terrorismo. Entre esos generales, que se supone que tienen una carrera, que tienen estudios, etcétera, tiene que, no, hasta por estadística, tiene que haber uno que haya dicho: un momento, eso es indebido, ¿no es cierto? Igual hacia abajo, hemos estado más de 10.000 oficiales a lo largo del 83 hasta la fecha, dando vueltas en la zona de emergencia, y los 10.000 no hemos cometido delitos ni asesinatos. Por lo tanto, eso de que ha habido algo sistemático, no lo creo. No, ¿por qué le pregunto eso? Sí. Se lo pregunto porque no vaya a ser que Ollanta Humala, en el juicio que sin duda tendrá que afrontar por los crímenes de Madre Mía, vaya a decir que esto era una práctica institucional, que estas órdenes venían de arriba y que él, como era un capitancito, de repente solamente cumplía órdenes. Por eso se lo pregunto. Y le agradezco que me aclare que no. No, además, no hay ninguna excusa
O sea, judicialmente, te lo puedo asegurar, porque yo llevo un juicio como 10 años, judicialmente no es excusa decir lo hice porque me lo ordenó mi jefe. No es excusa, es un crimen, ¿me entiendes? O sea, esa no es excusa. Lo que sí quiero dejar en claro es lo siguiente. Tú sabes que yo no soy fujimorista para nada, pero aquí hay algo que es totalmente objetivo y que me voy a permitir repetirlo. Alberto Fujimori, por los dos crímenes, el de Barrios Altos y la Cantuta, se le aplicó la teoría de autoría inmediata sin más. ¿Qué dice esa teoría? Él era el dictador y por lo tanto o lo ordenó o sabía. Punto. Esa teoría no requiere de pruebas objetivas. Eso es lo que se le aplicó, porque no se encontró una sola prueba objetiva. ¿Está bien, está mal? No lo sé, pero eso es lo que se le aplicó. ¿Cuál es el cambio que va a haber ahora con este nuevo juicio, una vez que se inicie? Que desde esa época hasta la fecha se ha hecho visible una serie de fallas, de mentiras, de la Comisión de la Verdad. O sea, una serie de fallas. Mucha gente fallas o mentiras, no es lo mismo. Ok. Digamos, por ejemplo... Fallas o mentiras, se coja una. A ver, vamos a ver qué nombre le ponemos. Por ejemplo, gente que se da por desaparecida en realidad está viva. Es más, se dio por desaparecido un líder, no me acuerdo el nombre, que fue capturado, un líder senderista, que fue capturado y resulta que estaba en la lista como si lo hubiese matado el ejército en una ejecución extrajudicial. Hay mucha gente que está en la relación de desaparecidos y que ha continuado votando o que actualmente sigue viva o que hemos conseguido las partidas de defunción y resulta que murieron una, por ejemplo, en el 85 y hay muchos que han muerto después del año 2000. En fin. Nos estamos yendo del tema. Correcto. Iba a lo siguiente. Desde esa época en que se le jugó a Fujimori abiertamente con la autoría inmediata, los fiscales, el Ministerio Público cada vez se ha puesto, digamos, más a la búsqueda de pruebas objetivas. O sea, ya no la aplican la autoría inmediata tal como está. Tú eras el jefe, no. Ahora hay una tendencia a buscar pruebas objetivas. He encontrado algo en el Twitter de Carlos Rivera que le quiero consultar, aprovechando que están ambos casi hombro con hombro. Sí. Carlos Rivera tuiteó: la chanchada de Urresti en el juicio por el asesinato de Hugo Bustíos compara a víctima con un cerdo. ¿A qué se refiere, doctor Rivera? Deje que aplique a qué se refiere, porque yo no leo la revista que está citando por razones obvias. Yo he citado el titular de Caretas del día de hoy. ¿A qué se refiere? Y se refiere a el caso en el que el señor Urresti está acusado del asesinato del periodista Hugo Bustíos. Es un caso en el que el señor Urresti ha fabricado dos pruebas, dos videos. ¿Fabricado? Bueno, has elaborado la prueba, ¿no? Elaborado. En la que él muestra en un video, él dirigiendo el propio video con 6 o 5 tiradores, con fusiles y UCI, y le dispara a un cerdo. Muerto, ¿no? Supuestamente para demostrar, según lo que él me respondió el día de hoy, de que los impactos de bala que habría recibido Hugo Bustíos en el momento de su crimen no son los que realmente recibió, porque acredita que el cerdo recibió varias docenas de disparos de proyectiles de armas de fuego en el ejercicio que le ha hecho para un video casero que lo ha presentado como evidencia en su caso. Bueno, independientemente de la eficacia legal que esto tenga, el señor Urresti, quiero decirle que como periodista me parece tremendamente ofensivo para la familia del señor Bustíos, para los colegas de esta revista, aunque no comulgue con ellos, que usted pretenda demostrar su inocencia disparándole a un chancho. A ver, ¿me permite responder? Claro. Muy bien. Es usual en balística utilizar los cerdos porque es la carne que más se parece a la humana. Es decir, no ha habido una intención de hacer quedar mal a nadie, humillar a nadie, es lo usual. Número 2, la sentencia por la que fueron 2 personas a la cárcel por 17 y 15 años dice claramente, fueron 6 militares vestidos de civil con metralletas que le disparan a 3 metros. Cada metralleta 30 cartuchos, 180 cartuchos que se disparan en 12 segundos y solamente le caen 3 impactos. ¿Dónde está la lógica de eso? Y eso es lo que hemos querido demostrar con esta prueba, que si disparo yo, y no lo hemos hecho con 6, sino con 4, lo hemos disparado con 4,
y es decir, el cerdo prácticamente queda totalmente destrozado. Aparte de eso, el fiscal dijo, bueno, entonces no ha sido pues con metralletas, ha sido con pistola. Hemos hecho una nueva prueba con 2 pistolas, no con 6. Y el cerdo recibe 21 impactos de bala. ¿Cuál es la diferencia entre ser asesinado de un balazo a ser asesinado de 100 balazos? ¿Siempre es un asesinato? La diferencia radica en que si hubiesen sido los militares, no hubiesen puesto, por ejemplo, dinamita, porque los militares no usamos dinamita. Bueno. Número 2. Si queremos pasar por terroristas, sí, ¿no? Bueno, pero entonces la acusación jamás ha dicho que se ha querido pasar por terroristas, ¿me entiendes? Yo estoy siendo acusado por autoría mediata. Eso ya lo demostré, como Fujimori. ¿Por qué? Porque me el quedan sargento... 2 minutos y quiero dar la palabra a Becerril, que no ha hablado nada. Salvo que me invites otro día, porque quiero aclarar lo siguiente. Con gusto lo invitaré otro día, pero tengo que... Al señor Rivera lo he retado a que discutamos esto públicamente. Pero tengo que dar la palabra al congresista Becerril. ¿Qué va a hacer la Comisión Madre Mía, por favor, antes que nos corten? Nosotros vamos a hacer una investigación objetiva. Nosotros vamos a hacer un programa, un cronograma de trabajo y vamos a ir a todos los lugares donde están indicando de que hay cadáveres finalmente. Van a estar presentes en las excavaciones. Y yo, por lo menos, mi compromiso es así, estar en las exhumaciones en todas las que se pueda, para que no solamente, como digo, sea una investigación desde el Congreso, de un escritorio. Tenemos que ir a entrevistar en Madre Mía, tenemos que entrevistar en los lugares donde la gente no va a poder venir a Lima. O sea, tenemos normalmente los fiscales son muy celosos y piensan que van a entorpecer sus labores. Yo creo que lo mejor que puede pasar es que haya Congreso, que haya prensa, que haya deudos, que esté todo el mundo ahí, porque es la garantía de que no se va a alterar o no se va a torcer la verdad. Sí, además, así ellos no quieran que estemos. Nosotros tenemos facultades de comisión investigadora con las mismas prerrogativas de un juez, así que estaremos ahí. Los crímenes que se cometieron antes del 90, por ejemplo, ¿por qué Alan García no es autor mediato en ese caso? Si era una política de Estado. Bueno, solamente es una pregunta que hago. Fue una figura que crearon para, obviamente, sentenciar a Fujimori. A ver, bueno, el caso del Frontón también es un tema pendiente. Yo estoy de acuerdo con usted. Tenemos que irnos. Gracias a nuestros invitados por estar esta noche. Recuerda que me vas a desbloquear del Twitter. Vamos a las noticias de ATV. Muchas gracias, te agradezco mucho.